Ok. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Eh, Hoy el grupo 6, compuesto por Landa Prado, Richard Anthony, Marín Quintanilla, Gina Jansen, Mirabal Luján, John Néctor y mi persona, Tijuana García y Luis Arón, vamos a exponer la propuesta de plan de acción para la contención de derrame de petróleo en el litoral peruano, la cual es nuestra idea innovadora o del Innovation Project. Eh, Nuestro docente es Fred Enrique Ramírez Costilla. Somos la clase de cálculo 3, DNRC 4604. Siguiente PPT, por favor. Bueno, voy a hablar sobre introducción, que consta de antecedentes, problemática y objetivos. Siguiente PPT, por favor. Ok, antecedentes. Bueno, el derrame de petróleo ocurrió el 15 de enero del 2022, el cual no fue reportado sino hasta 2 días después del incidente, y este fue provocado por el rompimiento de una tubería de descarga de un buque italiano contratado por la empresa Repsol para poder transportar el material en crudo. Este evento tuvo lugar en las proximidades de la playa Cabero, lugar de operaciones de la refinería de la Pampilla. Después del incidente, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en contra de la empresa operaria, en este caso Repsol, por lo sucedido en dicho año. Siguiente PPT, por favor. Problemática. Bueno, esta desgracia ambiental, la cual afectó a más de 15.000 hectáreas en zona marítima costera, fue la consecuencia de un plan de contingencia nacional de derrames de hidrocarburos que no había sido modificada desde 1993. Sin embargo, esto ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo. Aún así, habían hecho caso omiso a las advertencias. Por otra parte, se resalta el peligro constante en que las especies se encuentran, ¿no? En este caso, de las especies marítimas y las terrestres, las cuales están protegidas por alguna reserva biológica ubicada en lo largo del litoral peruano. Por todo lo dicho anteriormente, nos surge la siguiente problemática. ¿Qué medidas se debe llevar a cabo para reducir los efectos adversos causados por algún derrame de petróleo dentro del mar peruano? Después de diversos estudios, se determinó que lo más conveniente y factible es el proponer las bases para un nuevo plan de acción frente al derrame de petróleo, un análisis matemático de este evento y también o sea, analizar en sí el derrame con un pequeño experimento utilizando un líquido de igual densidad o una densidad parecida a la del petróleo. En esto detallaremos más adelante. También una revisión bibliográfica de los antecedentes del evento ocurrido en los incidentes de este año. Siguiente PPT, por favor. Tenemos los objetivos. Bueno, el objetivo principal en sí de este proyecto es determinar las medidas que se deben llevar a cabo para reducir los efectos adversos causados por un posible derrame de petróleo ocurrido dentro del mar peruano. Siguiente PPT. 2. Idealización. La explicación de la idealización de la idea innovadora se va a dividir en tres puntos claves: perfil del usuario tipo, técnica de las 8 ideas locas y selección de la idea innovadora y características. Siguiente PPT, por favor. Perfil del usuario tipo. Para formular correctamente la idea innovadora de este proyecto, se recurrieron a diversas estrategias. Por un lado, respecto al perfil del usuario tipo, se identificaron las alegrías y los aspectos que hacen que el usuario sienta ello, y frustraciones del usuario tipo, y lo que atenúa aquel sentimiento negativo. En este proyecto es considerado para esta ocasión como usuario tipo los pobladores del distrito de Ventanilla, ubicado en el Callao. Por ejemplo, se puede visualizar que la principal alegría que ellos tienen, o la que podrían tener, es el de poder trabajar haciendo la pesca diaria, debido a que no solo no es para nada un pasatiempo, sino es su método de subsistencia, y a su vez con lo que pueden alimentar a sus familias. La frustración más grande que ellos pueden sentir es el que el Plan de Acción Nacional frente a derrames de hidrocarburos no ha sido modificado hace 20 años.
y esto genera situaciones parecidas o incluso peores que la ocurría en enero del presente año, en donde hubo una gran crisis en aquella zona y aquellos pescadores no tenían siquiera los alimentos básicos para poder subsistir. Finalmente, la acción que desearía realizar a primera instancia es el de poder ser capaz de controlar un posible derrame de petróleo con el menor impacto ambiental posible. Y esto es posible con un plan de acción adecuado y actualizado en nuestra época. Siguiente PPT, por favor. Habiendo identificado lo anterior, se hizo uso de la técnica de las 8 ideas locas, la cual, como se puede ver en pantalla, consiste en escribir 8 ideas en una hoja dividida en 8 partes durante un minuto o durante un tiempo pequeño, en donde se priorice la creatividad y solo se escriba las ideas que surjan en el debido momento. Eh, en nuestro caso, se tomaron 8 posibilidades de dar solución a la problemática inicial, por ejemplo, el eliminar el petróleo mediante la combustión de este dentro del mar sería la peor idea posible. Patrullar los mares con drones submarinos con inteligencia artificial sería una idea posible, factible dentro de 50 años, posiblemente. Sin embargo, la idea seleccionada fue el de crear un plan de acción junto a un prototipo recolector mecánico para la contención de derrame de petróleo. Siguiente PPT, por favor. Y nuestra idea innovadora, la cual se mencionó anteriormente, tiene como características que uno, ser avanzado en ensayos experimentales con un derrame simulado con agua y aceite en una botella de plástico. Consistirá en un diagrama de flujo preciso en donde se detalle cada decisión a tomar en un evento parecido. Se establecerá un punto de partida para una posible modificatoria del plan de acción que cabe resaltar que aún sigue vigente y ha sido creado en 1993. Es de fácil y rápida comprensión y aplicación por el personal a involucrarse, que en este caso serían los pescadores, y está dentro de los lineamientos para la confección de plan de contingencia dado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Siguiente PPT, por favor. Ahora doy el pase a mi. Bien, en la parte de diseño vamos a considerar los puntos de materiales, procedimiento del experimento y los resultados. Bien, siguiente. Bien. Los materiales que hemos utilizado para llevar a cabo la experimentación son una batea de aproximadamente unos 15 por 8 y con un ancho de unos 10 centímetros aproximadamente. Hemos utilizado también un colorante de comida y aceite, que como ya bien hemos mencionado anteriormente, tiene una similitud en densidad con respecto al petróleo, ¿no? También hemos utilizado 1,5 litros de agua, una jeringa de 20 mililitros, y en este caso puede utilizarse una wincha o una regla, ¿no? Para hacer las mediciones correspondientes. Siguiente. Bien. Para llevar a cabo, en este caso, el procedimiento, ya la parte experimental, ya, lo que hemos tenido que realizar es tomar las dimensiones del recipiente, como ya había mencionado las medidas, preparar el aceite comiéndolo con algún colorante, en este caso la que más tenía similitud fue el color azul, no teníamos el negro. Siguiente PPT, por favor. Luego de ello debíamos verter todo el contenido en el agua, ¿no? En este caso, ya colocando el compuesto en el jeringa de 20 mililitros, teníamos que ejercer una presión, en este caso ya por cuestiones ya fijas, ¿no? La jeringa emitía lo que es una presión de 3 pascales, ¿no? Bien, después teníamos que tomar con un cronómetro el tiempo que demoraba este en esparcirse la expansión y bueno, en este caso
como finalmente teníamos que ver que todo el aceite ya haya ocupado toda la expansión máxima para ya poder sacar los resultados, ¿no? Y todos estos datos han sido procesados mediante un Excel y en un cuaderno de campo. Siguiente PPT, por favor. Bien, estos son los resultados que hemos tenido en la experimentación. Bien, en este caso hemos realizado midiendo el tiempo. En 10 segundos hemos tenido un diámetro de 2,5 con un área de 4,909 centímetros al cuadrado. Esta tenía una altura de 0,204 centímetros y tenía el volumen era de 1 centímetro cúbico. En este caso hemos considerado, como se dice, eh, el- esta experimentación ha sido desde la superficie, ¿no? Un derrame desde la superficie. Entonces, en 10 segundos, en 45 segundos, 102 segundos, 153, 216 segundos, ¿no? Entonces, como podemos ver en nuestra gráfica de, de ítems, ¿no? De volumen centímetro al cubo y también la variable del tiempo que hemos considerado, ¿no? Para la experimentación, podemos ver una gráfica que tiene una proporción, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y bueno, realizando unos pequeños cálculos, ¿no? Hemos realizado una integral pequeña, hemos visto que el tiempo promedio de expansión el compuesto es de 612,5 segundos. Siguiente PPT, por favor. Bien, en esta parte experimental hemos considerado lo que es la altura. ¿Por qué la altura? Porque hemos simulado como que una rotura en la parte desde el fondo del mar, ¿no? Porque hay casos con esos también, ¿no? En este caso también han sido cinco muestras en 3 segundos con un diámetro de 0,2. El volumen fue de 1 centímetro cúbico con un área de 0,031 centímetros cuadrados y este ha tenido una altura de 31,831. Entonces así hemos tomado las muestras tanto en 3 segundos, en 5 segundos, 9 segundos, 10 segundos y 18 segundos, ¿no? En este caso, en nuestra gráfica hemos considerado las variables como el volumen en centímetro cúbico y el tiempo también en segundos, pero este ha tenido una pequeña proporción ya que hemos considerado la altura, ¿no? Y obviamente para que desde la parte interna del mar hasta la superficie hay un tiempo determinado, ¿no? Entonces eso ha sido también una variable. El tiempo medio que ha tenido obviamente esta expansión, considerando la altura, ha sido de 17,343 segundos. Siguiente PPT, por favor. Como cuarto punto en esta parte de probar, está compuesto por lo que es el testeo, una pequeña encuesta y lo que es propuesta del plan de acción. Comenzando por la parte de la encuesta, como grupo decidimos hacer una pregunta con un indicador del 1 al 10, teniendo en cuenta como 10 como máxima nota a cinco personas que vivían dentro del área de diferentes ocupaciones, obteniendo los resultados que podemos observar en la pantalla. Como pueden observar, la nota está entre 8, 9 y 10. Por lo tanto, tenemos que es una nota bastante buena, donde nos indica que es muy novedosa, ¿no? Nuestra propuesta. En la segunda, ubicamos qué tan beneficioso fue, con el mismo promedio de 1 a 10. Y tres de ellas pues, nos dieron un puntaje perfecto, que es de 10, ubicándonos también como una buena calificación, mencionando que es muy beneficioso para ellos en nuestro trabajo. En la propuesta de plan de acción. En esta, par En esta parte de propuesta de plan de acción, como ya mencionó mi compañero, los pescadores cumplirán una función muy importante debido a que ellos son los que están en primera línea, están en contacto con el mar, por lo tanto que tendrán que informar ni bien se acerque o ni bien se sienta sospechas de algún agente contaminante claro, en el mar, informando así a la comisaría más cercana y con ellos poder comunicarse con lo que es la institución de la capitanía y guardacostas y posteriormente con lo que es a la Marina de Guerra. Se contará también con un formulario único ya preestablecido donde se precisará una información importante, tanto como la fecha en la que se está reportando, también si se podría una ubicación y el hecho de ser de carácter digital pues nos da el beneficio de que se puede agregar la ubicación, ¿no? de GPS para tener así más preciso el lugar donde se está centrando el informe. Después de los resultados obtenidos también se da
como se entiende, ¿no? Y una parte de los cálculos, que un área aproximada de 0.0264 metros cuadrados llega a ocupar un volumen máximo en tan solo 17 segundos. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que es necesario y fundamental que se actúe con precisión y con rapidez. Adicional a esto, para finalizar, también se debe llevar un cuaderno de, bueno, un control constante de cómo se está evaluando, debido a que cada día el volumen va aumentando. Así que, por lo tanto, se necesita hacer un informe constante de cómo se está trabajando, de qué se está haciendo y del tiempo que se está demorando. Para finalizar, mis compañeros, con la conclusión. Ok, la conclusión es, se señaló principalmente mediante el análisis al usuario tipo que se necesita y es realmente necesario realizar una modificación del Plan de Acción Nacional frente al derrame de hidrocarburos debido al anticuado que es hoy en día, que está vigente desde 1993. En el experimento donde se simuló un derrame de petróleo en la superficie de masa de agua, aproximadamente por cada segundo que pasa, el diámetro se incrementa a 65 centímetros, mientras que en el segundo ensayo relacionado a un derrame de petróleo más realista, el cual sería suscitado en la profundidad del recipiente, el tiempo máximo que tomará para llegar a su máximo volumen, no, perdón, la razón, la velocidad de contaminación sería de 25 centímetros por segundo. Por otro lado, el tiempo aproximado que tomó en el primer ensayo el, el que el compuesto llegue a su máximo volumen fue de 10 minutos, mientras que en el segundo ensayo, el cual fue más realista, más ajustado a la realidad, el tiempo máximo fue de 17 segundos. Un derrame de petróleo suscitado en la superficie del mar conllevará una contaminación más lenta que uno genera a las profundidades. Esto se explica en que el petróleo de la superficie tiende a flotar, mientras que en la profundidad, en su camino hacia la superficie, algunas partículas del hidrocarburo se adherirán al agua circundante. Algo muy parecido a lo que pasa con los suelos, en donde el agua se filtra en los poros y a su vez el agua también se adhiere a las partículas del suelo. Hay dos maneras de cómo puede comportarse el agua con un compuesto, ya sea el suelo o ya sea eh, con el petróleo. Es necesario un reporte de incidencias diario en un evento similar ocurrido al de Ventanilla, con datos numéricos respecto a la profundidad y área promedio de la mancha de hidrocarburo. Y es necesario que un analista matemático modele una superficie que relacione estas tres variables: volumen, el eje X, la altura que estaría en el eje y el tiempo que sería el eje Z. En el presente trabajo o en esta presente exposición se presenta en uno de los, bueno, en el trabajo se presenta uno de los experimentos, las trazas de dicha superficie. Por último, además de mencionar lo que se requiere que hagan los pescadores y pobladores locales, hace falta detallar en los ejercicios para llevar a cabo un futuro nuevo plan de acción. Por ello, aquí solo se presenta una propuesta. Esto se refiere a simulacros a realizarse con las diferentes jerarquías distritales en ciertos intervalos de tiempo. Muchas gracias, compañeros, por su atención y a usted, profesor.